Petro pone límite a la posesión militar de Abelardo de la Espriella en Colombia. El presidente saliente Gustavo Petro ordenó que ningún establecimiento militar sea utilizado para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. La decisión se basa en un argumento constitucional. Hasta el momento del juramento, Petro continúa siendo el comandante supremo de las fuerzas militares y considera que éstas deben permanecer completamente al margen de cualquier acto político. La decisión llega después de que el equipo de Abelardo de la Espriella planteara la posibilidad de celebrar parte de la posesión en una instalación militar, algo que desató un intenso debate político y jurídico sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en una transición presidencial. Uno de los pilares del discurso de Abelardo de la Espriella ha sido la seguridad, pero sabemos por los antecedentes de sus colegas ultras que la seguridad se acompaña de inseguridad para los ciudadanos. Seguridad alude Netanyahu cuando invade. Seguridad cuando se convierte Estados Unidos en un estado de terror con ISIAN. Sabemos lo que significa seguridad para los ultras. El caos y la inseguridad. El modelo Bukele. Abelardo de la Espriella promete terminar con las organizaciones criminales, como el modelo Bukele, que al final el poder se convierte en lo que perseguía, pero con más poderes a su servicio. Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen de Bukele. El Faro.net ha obtenido testimonios de personas que pasaron por las cárceles durante el régimen de excepción. Estos confirman tortura sistemática desde el ingreso al penal de Izalco. Dan cuenta de hombres apaleados hasta la muerte frente al resto de prisioneros en Mariona, de retardo intencionado de asistencia médica a reos enfermos, derivando en la necesidad de amputar partes del cuerpo, de una epidemia de escabiosis o sarna humana entre los reos, sin atención médica alguna. Algunos hablan de custodios que arrojan comida al suelo como forma de alimentar a internos, reos que lamen el suelo para sobrevivir. También confirman el robo constante de paquetes alimenticios y de higiene por parte de las autoridades y el uso ilegal, obligatorio y generalizado del polígrafo como requisito para recuperar la libertad. Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro.net y periodista salvadoreño, revela atrocidades de Bukele en El Salvador. Durante la campaña, Abelardo de la Espriella aseguró que Colombia debía recuperar el monopolio de la fuerza y anunció una política mucho más severa contra las organizaciones criminales. Entre sus promesas figura endurecer la lucha contra las guerrillas y las bandas criminales, fortalecer la fuerza pública y abandonar cualquier estrategia que implique negociar con grupos armados mientras continúen delinquiendo. En otra de sus declaraciones más comentadas, lanzó un ultimátum a jefes de organizaciones armadas para que se sometieran a la justicia, advirtiendo que de no hacerlo, serían considerados objetivo militar dentro de las operaciones del Estado. Sus seguidores interpretaron estas palabras como una muestra de firmeza frente al crimen organizado. Sus críticos, por el contrario, advirtieron del riesgo de elevar la tensión en un país que aún intenta consolidar procesos de paz. Otro de los puntos más polémicos de su programa ha sido su intención de reforzar el sistema penitenciario mediante la construcción de grandes centros carcelarios para delincuentes de alta peligrosidad y aplicar penas más severas contra estructuras del crimen organizado. Para sus detractores, el desafío consiste en garantizar que ese endurecimiento se mantenga dentro del marco constitucional y del respeto a los derechos fundamentales. Les preocupa el modelo Bukele que se extiende en otros países de América Latina. También ha manifestado su intención de fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de la policía, aumentando recursos, tecnología e inteligencia para combatir el narcotráfico y las organizaciones ilegales. El modelo Bukele es utilizado como arma de represión, persecución, encarcelamiento, tortura y muertes de disidentes entre la población y periodistas que señalan lo que hace. Presos en cárceles sin derechos humanos y sin juicios. Abelardo de la Espriella, el abogado de criminales que ahora dice querer perseguirles. Contradicciones insalvables entre lo que dice y lo que hacía. Este modelo es el que quieren seguir Cast y Noboa, y según el periodista Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro.net, no lo hacen porque según él todavía no han tomado todos los poderes para hacerlo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Si según Amnistía Internacional El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil, y si las personas siguen viviendo en pobreza y el gobierno está siguiendo un camino peligroso hacia convertirse en un estado criminal represivo, ¿qué modelo que pervierte las leyes pretenden seguir los que quieren implantarlo en sus países? El gobierno saliente de Colombia insiste en que las fuerzas militares deben permanecer neutrales y sujetas estrictamente al orden constitucional. Y Abelardo de la Espriella quiere mostrar que posee el poder militar, aunque lo llama restablecimiento del orden. Los constitucionalistas recuerdan que la Constitución establece que la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso. Mientras tanto, el nuevo gobierno promete una transformación profunda de la política de seguridad, la justicia
y la lucha contra el crimen organizado. Sus partidarios consideran que esas medidas responden a la creciente violencia que vive el país. Sus críticos advierten que será fundamental vigilar que todas las decisiones que se adopten estén dentro del Estado de Derecho y respetando la separación de poderes. La decisión de Petro de impedir el uso de instalaciones militares para el traspaso presidencial representa la gran diferencia entre el respeto por las leyes y el intento de pervertirlas de Abelardo. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita de like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.